Bienvenidos desde Guatemala, Graciela Cano les saluda. El tema a disertar el día de hoy son los factores que llegan a incluir a los niños como criminales estadísticamente. Antes de empezar, les quiero compartir una frase del libro del Principito. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Y muchas veces es invisible a los ojos, muchas veces es invisible para todos los ojos ciertos comportamientos y conductas porque realmente para muchos padres, para muchos adultos, el amor es ciego y hay muchas formas de ver de los niños hacia el mundo exterior, ¿verdad? Y para empezar, quiero hacer una pregunta. Para que el niño llegue a ser criminal y poderlo incluir con este tipo de comportamiento dentro de una estadística, para poder llevar los datos que necesitamos saber para poder tener un fundamento científico, la pregunta es, ¿nacen o se hacen? Para incluir a un niño o a un menor de edad entre las estadísticas de criminales, ¿nacen o se hacen? Pues nacen y se van haciendo. La diferencia está en que la intensidad de cada uno de los elementos que componen la personalidad y su capacidad de funcionamiento, así como la dinámica entre estos elementos, hacen la diferencia. O sea, que al final no podemos encasillar a ningún ser humano, por más que así diga la nosología o la, cau siempre o la causística, eh, no lo podemos encasillar, definitivamente no. También hay determinantes biológicos, ¿verdad? Entre ellos está la genética, la herencia, las anomalías en la formación del tubo neural, por enfermedad de ambos padres en algún caso, por desnutrición de la madre durante el embarazo, por anomalías cromosómicas, que eso está bastante estudiado, eh, un sistema nervioso hipersensible e hiperreactivo también en algún momento, por alguna situación de disfunción cerebral mínima, hiperactividad, déficit de atención, niños oposicionales y desafiantes, los niños que presentan comportamientos hostiles, anomalías en la formación del sistema nervioso autónomo, la capacidad de reacción ante el peligro también, las reacciones de estrés y la base biológica de la culpa. Eso es bien interesante, ¿verdad? El desarrollo cerebral en pacientes con psicopáticos es pobre en cuanto al lóbulo frontal. Los temperamentos, eh, los buscadores de recompensa, los buscadores de novedades y los evitadores de daños, podríamos verlo desde ese punto de vista. En la teoría nosotros encontramos mucho al respecto con base al autor Cloninger, ¿verdad? Que es uno de los que más ha estudiado este fenómeno. Eh, los determinantes psicosociales también son fundamentales para poder ir entendiendo este fenómeno, ¿verdad? Entre ellos están los modelos de familias funcionales versus disfuncionales, los modelajes violentos, familias perversas, la educación con estructura laxa y ambivalente. En este sentido podríamos decirlo la contradictoria, ¿verdad? La naturalización de la violencia dentro del seno familiar, la desigualdad, la sobrepoblación también tiene mucho que ver en este sentido, el hacinamiento, la falta de oportunidad de educación y también el acceso a servicios. Lamentablemente se ve en la mayoría de países donde la situación económica no es muy favorable, pero en contradictorio, como se decía con antelación, también en países con alguna situación económica más estable, pero en donde también ya hay otro tipo de situaciones y rasgos que se deben de evaluar. A manera de poder concluir esta parte, antes de entrar a los indicadores, es más sembrar una inquietud dentro de todos los profesionales que estamos participando en este congreso maravilloso. La propuesta sería ofrecer alternativas a una construcción que estamos haciendo a través de la crianza de los niños.
que nacen con un sistema nervioso hipersensible y otros que nacen sin oportunidades a desarrollar sus potencias o sus potencialidades. En fin, es un todo y es para que podamos nosotros colaborar y poner un granito de mostaza dentro de nuestro quehacer, dentro del sistema jurídico forense y poder, eh, como el sistema médico, ¿verdad? Poder lograr prevenir antes de lamentar, ¿verdad? Eh, Sin embargo, cada país es diferente, cada legislación es distinta. Sin embargo, el fin primordial es el menor superior del niño, al fin de todo. Hay indicadores de violencia que marcan esta situación en los niños, ¿verdad? Entre estos, los desórdenes de la conducta. Esta conducta desafiante, impulsiva, oposicional, explosivos, disociales, la falla en las áreas del desempeño, en la educación, en el déficit de atención, como lo marcamos al inicio, la inconsistencia que tienen para no concluir las situaciones, para dejar todo a medias y para no dejarse llevar por una, por la autoridad inmediata. La violencia proactiva, el inicio temprano de faltas a la norma grupal y persistencia en ello, ¿verdad? Ya pasó una vez, no pasó a mayores, vuelve y lo hace y vuelve y lo vuelve a hacer, va tomando la medida con base al castigo que se le va dando nada más, si es que existe castigo en algún momento. El consumo temprano de sustancias y experiencias sexuales, ¿sí? Una vida sexual precoz es bastante perjudicial hacia los menores. ¿Por qué? Porque el desarrollo psicosexual aún no está completo y entonces esto también lleva a un tipo de alteración eh, bastante importante que predispone también este tipo de comportamiento. La tendencia a manipular, la tendencia a mentir, la tendencia a responsabilizar a otros de lo actuado. O sea, la falta de poder ellos admitir el error, admitir la falta de la conducta, a no responsabilizarse de sus actos, ¿verdad? Siempre a raíz de eso la manipulación va a ser todavía para ellos más fácil y principalmente si tienen padres que quieren creerles y por lo tanto la mentira se va a volver para ellos una parte de su comportamiento diario y cada vez la van a ir perfeccionando, ¿verdad? La promiscuidad, porque como la mayoría ha iniciado una vida sexual activa a corta edad, van a tener diferentes parejas. Siempre, siempre, siempre podría darse ese tipo de comportamiento. La fuga de casa y de la escuela, se van por X razones, pero por lo regular se da porque son incomprendidos, no se les trata mal, pero sin ver y sin aceptar que el comportamiento negativo de ellos es el que lleva a la corrección en algunos casos, ¿verdad? La inconsistencia en las tareas asignadas, la explotación de otros y el parasitismo. ¿Qué significa esto? Le quitan la refacción a otro compañerito, siempre están viendo qué ganancia obtienen a raíz de algo, me haces la tarea o te cae, cuestiones así por el estilo. Y el parasitismo, ¿verdad? Que tienden a vivir de otros de la manera más fácil y con el menor esfuerzo. La integración a grupos que se dedican a violentar a otros para conseguir ganancias. Ahí se hacen las pandillas, las maras, en fin, una serie de situaciones que podemos nosotros ver y notar, ¿verdad? Acá en Guatemala tenemos muchos casos y podemos mencionar varios, ¿verdad? Sin embargo, es bien interesante cuando se puede determinar la conducta del menor, lo desafiante que está dentro de un juzgado, los juzgados de niñez y adolescentes en conflicto con la ley penal, la manera en que burlonamente observa una parte a la otra parte, como siempre van a estar los papás ahí presentes, eh, son menores, son niños que están esperando, cuando ya son entre 12 y 16 años, ¿verdad? Están esperando ver la reacción del juez, están viendo la postura del fiscal, de la defensa, y al final de cuentas saben que los van a mandar a la mayoría de terapia para que no vuelvan a cometer la falta y van perfeccionando esta situación, ¿verdad? Se ha dado más en niños agresores sexualmente de otros niños, entonces
Es triste y lamentable que ellos puedan continuar con esta situación. Dentro de estos factores que también estadísticamente nos están hablando de esto, hablamos una parte sobre la familia, ¿verdad? Y en sí tiene mucho que ver la estructura y el funcionamiento de las familias. He ahí la importancia de la estructura y de la dinámica familiar. Sin embargo, también tenemos que ser objetivos y entender que no podemos generalizar. No podemos generalizar en muchos sentidos. Y haciendo un recorrido sencillo vamos a entender, ¿verdad? Que la familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en el que se genera fuerte sentimiento de pertenencia a dicho grupo. Existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad. Sin embargo, como les digo, no es generalidad. A través de la familia también se empieza a formar la idea que el individuo tiene de sí mismo, el autoconcepto, y la valoración de uno mismo que resulta de dicha idea, que sería entonces la autoestima. Si ponemos estos factores más los anteriores y todo, ¿qué sucede cuando un niño durante su primera infancia no ha logrado eh, el desarrollo óptimo de su autoconcepto y el trato o la indiferencia que hay hacia él no le ha ayudado en nada a su autoestima, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener eso como un factor. ¿Por qué? Porque la maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad es de afrontar también retos, así como asumir responsabilidades y compromisos y llevar a cabo proyectos. Y es lo que nos damos cuenta en contraste con lo que acabamos de escuchar en cuanto a esos factores que determinan que el niño llegue a ser un número más en la estadística de criminalidad. Podemos ver también que en este sentido, como funciones de la familia, ha faltado en este caso la transmisión de valores y de cultura, aspectos que hacen el puente entre el pasado, aquellas generaciones donde empiezan ellos a poder ser más eh, cariñosos, más unidos, más agradecidos con las generaciones de los abuelos y de los anteriores, reconocer su árbol genealógico y de dónde él viene. Sin embargo, esta mayoría de niños no lo hacen. Es como que vivieran solitos y como se aislaran totalmente, ¿verdad? He escuchado cuando se le ha entrevistado a alguno de ellos, dice, como que estuvieran fuera de, como que se vieran en otra parte, como que estuvieran viendo una película, ¿verdad? O sea, no son parte de. Y hacia el futuro, la nueva generación, porque algún día serán padres, ¿verdad? Y así como sus padres lo fueron, los principales elementos de enlace entre esas tres generaciones, abuelos, padres e hijos, pero que por lo regular se ven cortadas por el mismo comportamiento que el niño presenta. Muchas veces para estos niños hay bastante apoyo emocional, porque es un elemento de apoyo entre las dificultades surgidas tanto fuera de la familia como dentro de ella. Sin embargo, lo pueden tener, mas no verlo ni aceptarlo. Y en otros realmente sí carecen de ello, ¿verdad? Y así es como viene entendiéndose toda esta parte. Es muy importante tomar en consideración el subsistema parental, el subsistema fraterno, también la jerarquía, el poder que en cada familia se desarrolla y se desenvuelve, ¿verdad? Eh, Cómo en cada familia se dan las fronteras o los límites entre los subsistemas y dentro de ellos mismos, ¿verdad? Las alianzas que se forman y las coaliciones, los conflictos que se puedan dar, ¿verdad? Eh, Tendríamos que tomar en consideración y tenemos que tomar en consideración para todo ello y que se da muy fuertemente para que este factor determinante de que un niño pueda o no llegar a ser criminal, ¿verdad? El contexto de la familia y su vida, la flexibilidad del sistema, los eventos importantes del ciclo vital y de la historia familiar. Y acá tendríamos que empezar a mencionar entonces en qué tipo está clasificado cada uno de estos niños, si en una familia rígida, en una familia sobreprotectora, dentro de una familia amalgamada, aquellas que llamamos de muégano, ¿verdad? Las familias evitadoras de conflictos, aquellas que siempre están con que, ay Dios, ¿qué dirán? Que no se entere nadie.
sos la vergüenza de la familia y cosas por el estilo, aquí no ha pasado nada y es como que maquillaran todo para evitar eh, asumir el problema que hay dentro de casa. Las familias centradas en los hijos, que viven solo para ellos, ¿verdad? Eh, que lamentablemente se da en muchos casos, ¿verdad? Las familias anárquicas, las familias democráticas, que en este caso serían las ideales, y las familias con hijos parentales, que también se da y se da en mucho sentido, ¿verdad? Eh, Esto podríamos determinar en cuanto a la situación, ¿verdad? De qué son en realidad los factores que determinan que un niño sea incluido entre las estadísticas criminales. De esta forma también, antes de concluir, quiero decirles de que es muy importante que nada es una generalidad, como lo dije con antelación, algo que sabemos y entendemos. Por ejemplo, cuando dicen hijo de alcohólico es alcohólico, no necesariamente es así. Hijo de un matrimonio destruido, de una familia disfuncional, tiende a ser criminal, tiende a ser un delincuente, tampoco es así. Hemos tenido casos que hemos podido ver cómo estos niños se desarrollan más, se desenvuelven mejor y llegan a ser sumamente exitosos. El tema es en sí y para sí poder entender que tenemos que tener claro los factores biológicos, los factores psicológicos y tenemos nosotros que empezar con la prevención y tenemos que empezar a a tomar la buena práctica de tener cada caso como estudio individual para poder nosotros apoyarnos, empezar a hacer más científicos nuestros estudios y poder aportar a futuro próximo con estudios sustentados y estudios documentados y estudios que nos permitan poder presentar cómo está realmente la situación de, de los factores que incluyen a los niños entre las estadísticas de criminales, por ejemplo, en mi país, y los invito a que sea un tema de estudio en el país en que ustedes están. Les agradezco infinitamente la atención y seguimos con este tipo de temáticas para seguir aprendiendo y seguir siendo parte de esta Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica Forense, que siempre está y siempre estará para aportar. Y estamos en el proceso constante de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias.